Bueno, empezamos a grabar, con la llegada de Maite, empezamos a grabar la clase. Les contaba un poquito antes de empezar a grabar, la idea para hoy es, quiero repasar brevemente algunas definiciones, algunas cosas que vamos a usar, ¿sí? En particular, hablar un poco del rotor, hablar un poco de la divergencia, lo básico, simplemente recordar, ya lo vieron en el teórico eso, ¿sí? Pero sí, bueno, usar algunas propiedades relacionadas al rotor y relacionadas a la divergencia para poder resolver algunos problemas o llegar a algunas soluciones. Así que bueno, arrancamos. Antes que nada, antes que arrancar con ninguna definición, antes que arrancar con nada, porque he estado hablando un montón desde que empezó el semestre hasta ahora, entonces estaba pensando y dije, bueno, voy a empezar a clase hoy con un ejercicio que me parece que es como muy, ¿cómo decirlo? Muy, no quiero decir fácil, pero sí, conceptualmente creo que deberían poder hacerlo bastante rápido, o por lo menos dar una respuesta rápida de por qué da lo que da. ¿Sí? Así que quiero empezar con este ejercicio, y quiero, si ya lo hicieron, bueno, van a responder muy rápido, si no lo hicieron, la idea es que piensen, ¿sí? Y que lo hagamos acá, pero que tengan 3 minutos, una cosa así, para pensar un poco en esto, y decirme la respuesta, porque es realmente bastante derechito. ¿Qué es el ejercicio? Es el 9, es el 9, exactamente. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Estuvimos hablando de campos de gradientes, ¿sí? Estuvimos investigando qué condiciones tenían que, bueno, qué condiciones bastaba que se cumplieran para, mejor dicho, necesitábamos que se cumplieran para ver si un campo era de gradientes, estuvimos encontrando potenciales escalares, en fin. Trabajamos bastante con campos de gradientes. Entonces, para redondear eso y cerrar esto, los campos de gradientes. El ejercicio es el ejercicio 9 del práctico 7. Esto no nos va a llevar casi nada, pero me parece un lindo cierre para lo que hicimos con los campos de gradientes. ¿Sí? Nos dan un campo que es el campo X de XY, que es igual a y coseno de X. Y coseno de X, por favor. Y coseno de X. X seno de Y, si mal no recuerdo, ahora lo chequeo. Exactamente. No, y piden probar que este campo no es de gradientes. Ni siquiera es investigar, es probar que no es de gradientes. Entonces, ¿cómo podríamos probar que este campo no es de gradientes? ¿Alguna idea? ¿Alguien lo hizo? ¿Se sabe cómo por dónde va la mano? ¿O alguna sospecha de por dónde puede ir? ¿Y basta con calcular el rotor? Basta con calcular el rotor. ¿Y qué pasa con el rotor? ¿Qué debería pasar? Si fuera de gradientes, el rotor daba el vector nulo. Exacto. Una manera de verlo es decir, bueno, calcular el rotor de esto. Si el rotor nos llega a dar distinto de 0, entonces el campo no es de gradientes. Es lo mismo que dijiste vos, pero formulado como contrarrecíproco. O sea, si el campo es de gradientes, entonces el rotor es nulo. Si el rotor no es nulo, el campo no es de gradientes. ¿Sí? Es una manera de hacerlo. De hecho, hay una manera que incluso se quiere hasta es un poco muy emparentada, y en el fondo es lo mismo que vos decís, pero incluso un poquito más, sí, un poquito más breve incluso, porque no implicaría calcular todo el rotor. No, el rotor implicaría como, bueno, llevar esto de R3 y calcular, habría que llevarlo a dimensión 3, calcular todas las unidades parciales. Es una posibilidad, está bien la idea conceptualmente. Y es algo de lo que vamos a hablar después, del rotor y de los campos de la identidad, el rotor nulo. Yo creo que incluso esto lo podemos hacer
sabiendo menos. O sea, nunca escuchamos hablar del rotor, nadie nunca sabe. Por eso empieza a arrancar así en seco con esto, porque tiene muy pocos requisitos. No sé lo que es un rotor, nunca escuché hablar de un rotor, de todas maneras, tenemos una manera bastante fácil de decir que campo no es gradientes. Decir que no es gradiente quiere decir que no admite un potencial escalar, ¿verdad? Pues no voy a escribir esto, dice, no es gradientes. Es lo que queremos probar. Voy a poner 2 puntos, pero a continuación vamos a decir por qué. Pero está buenísima la idea, está bien la idea. Quería como justamente algo bastante elegante y bastante básico para hacer. Si este campo fuera de gradientes, por definición de lo que es un campo de gradientes, este campo admitiría un potencial escalar, ¿no? O sea, habría una función de f, llamémosle de R2 en R, cuyo gradiente es esto. O sea, cuya derivada parcial con respecto a x es este, cuya derivada parcial con respecto a y es esta. ¿Sí? La función C1, si quiere C2, porque en realidad esto es derivado. Entonces, si lo fuese, tendríamos una función que sería por lo menos C2. La función f, C2, no dije de dónde, pero la función de R2 en R, ¿sí? Es un potencial escalar. No estoy diciendo que es de R2 en R, porque me parece que sí que es un potencial escalar de esto, ya estoy tácitamente diciendo cuál es el dominio y el codominio. Pero, fíjense qué interesante. ¿Qué pasa con esta función, esta hipotética función f que vamos a ver que no hay, que no existe? Esta función, una cosa que cumpliría, que es la definición de ser un potencial escalar, es que f sub x, la derivada de f con respecto a x, me da esto, y que la derivada de f con respecto a y me da esto, ¿verdad? O sea, no sé cómo es f y no nos vamos a meter en el baile de hallarlo, no es necesario, pero sí puedo decir, sin ningún tipo de esfuerzo, que f sub x me da y coseno de x. Y f sub y me da x seno de y. Quiero hacer esto porque es una manera muy elegante y muy simple de descartar la existencia de un campo de dientes en algunas situaciones. Que insisto, capaz que en titulares no se ve, pero en el fondo es lo mismo que lo que decían del rotor. ¿Qué pasaría con esta función que estamos asumiendo que existe, vamos por absurdo? ¿Qué pasaría con las derivadas segundas, en particular con las derivadas segundas cruzadas? Es decir, ¿qué pasaría con la derivada de esto respecto a y qué pasaría con la derivada de esto con respecto a x? ¿Qué pasaría? ¿Qué esperamos que pase? ¿Qué debería pasar? Si son C2 deberían ser iguales. Deberían ser iguales, ¿se acuerdan del tema de Schwarz? En una función C2, las derivadas cruzadas me dan lo mismo. Entonces digo, bueno, voy a derivar esto con respecto a y esto con respecto a x, a ver si me da lo mismo. Spoiler, no va a dar lo mismo. Que en el fondo eso es una de las coordenadas del rotor, por eso decía que es la misma idea. O sea, en el rotor te aparece esa diferencia, y de hecho la prueba de que los campos de gradiente son irrotacionales justamente sale probando, usando este lema. Por eso te decía que es lo mismo lo que estamos haciendo. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces, f sub x sí, es una cuentita muy simple, en un instante, le digo esto con respecto a y, me va a dar coseno de x, f sub y esto derivado respecto a x me va a dar f sub y x, de x sí, me da 0 de y. Y acá, bueno, no estamos resolviendo una ecuación en el plano, no estamos buscando el conjunto de solución de esto, acá lo que estamos hablando es una igualdad de funciones. Se supone que estas dos deberían ser la misma función en R2, y claramente no son la misma función en R2. Las funciones son distintas, lo cual es absurdo, felicita de absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque dijimos que f tenía que ser C2. ¿Por qué? Bueno, pues estamos hablando que este es el gradiente, esto
C infinito, sí, es más que C2, es infinito, pero bueno, con C2 es lo que es exactamente lo que necesitamos. ¿Sí? Adriana, quería romper el hilo con esto porque me pareció que era algo fácil de hacer y que es entre todas esas cosas que estuvimos viendo la vez pasada, de campos de gradientes, ¿no? Y de potenciales escalares, es otra herramienta que tiene en el tintero a la hora de investigar si algo es o no es un campo de gradientes. Un vector de gradientes, bueno. Un campo. ¿Sí? O sea, lo de siempre, si ustedes están haciendo esto y les da distinto, bueno, eso alcanza para negar la existencia de un potencial escalar. Sí. Y es lo mismo que hubiéramos hecho con el rotor. Realmente, bueno, ahí teníamos que inventar una tercera coordenada, ¿no? Que fuera 0, llevar el problema R3, pero ahí iba a ser realmente lo mismo, la misma cuenta y el mismo resultado. Pero está buena la idea de trabajar con el rotor. Quiero hablar ahora del rotor. No sé, por eso corre muy rápido, perdón, que tengan de cuando hagas cosas. Y bueno. Y quiero ver también, seguir un poco hablando del tema del rotor y los campos de gradientes y eso. Una cosa que tenemos para recordar, como una pequeña moraleja, esto si se quiere. Entonces, un pequeño recordatorio. Primero que nada, la definición del rotor. Si nos acordamos, ¿qué es el rotor? Estamos hablando ahora de campos en R3, ¿sí? Donde está, básicamente me dice el rotor es, bueno, qué tendencia tiene a inducir rotación el campo. Entonces, si yo tengo un campo X, P, R, digámosle que sea C1, por lo menos para poder derivar y que tenga sentido. Que sea C1, no lo escribo, pero que sea C1, por favor. Entonces el rotor lo definimos como lo siguiente, como otro campo, ¿sí? Un campo que lo que hace es, o sea, estos de acá son funciones escalares, ¿verdad? Son tres coordenadas. Son las tres coordenadas, son funciones de R3 en R, y lo que hago es justamente calcular la diferencia de las siguientes derivadas. Acá voy a poner Q, al revés, primero va a dar. Tengo muy mala memoria. Vale, voy a pasar un pique de técnico, está buenísimo. Bueno, no es ningún invento mío, está en todos lados, pero eso lo voy a decir. ¿Sí? RI menos QZ, P sub Z menos RX, y acá iría, estoy en R, estoy en tercera coordenada, así que R no va a ser PX menos PY. Al revés, UX menos PY. Es un poco molesto a veces de recordar, pero dos pequeñas mnemotecnias para tener para esto. Una, que es como decir, bueno, fíjense que en cada coordenada las funciones que aparecen involucradas son las que no tienen que ver con la coordenada en cuestión. Por ejemplo, acá no está P, acá no está Q, acá no está R. ¿Sí? Y después, además, lo que hago es derivar cruzado, es decir, a esta que es la tercera coordenada la derivo respecto a la segunda y a esta que es la segunda respecto a la tercera. Acá lo mismo. A este lo derivo respecto a la tercera coordenada, a este lo derivo respecto a la primera. Y para acordarnos del orden, bueno, ahí yo lo pienso como una especie de ciclo. Es decir, Y con Z, después Z con X, porque di la vuelta, después X con Y. Pero si todo eso les parece complicado, otra manera de acordarse es con esta notación. ¿Sí? Que es la siguiente. Pueden pensar, si quieren, que lo que están haciendo es tomar ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos decir? Como el producto, esto es, insisto, muchas comillas, ¿sí?
el operador nabla, producto vectorial con E. Cuando digo operador nabla, lo que quiero decir es el operador que lo que hace es, dado un campo, les devuelve el gradiente. ¿Sí? O sea, es como el campo que hace el gradiente. Esto porque digo comillas, y bueno, porque en realidad acá no van a estar multiplicando, o sea, es como para recordar la estructura de la cuenta que hace cuando es el producto vectorial, pero no es literalmente el producto vectorial. Pero lo que están haciendo en realidad es el determinante, no voy a desarrollar la cuenta, simplemente lo dejo planteado acá. O sea, la cuenta, si quieren comenzarla, pueden hacer ustedes. En la segunda fila va el operador nabla, esto es decir, derivo con respecto a x, derivo con respecto a y, derivo con respecto a z, y acá van las coordenadas del campo, en este caso, si quieren, P, Q, R. Entonces, cuando el producto que hace en realidad acá es, con respecto a esto es el producto, pero entre estos es evaluación. O sea, cuando yo haga, por ejemplo, E1 por esto, lo que estoy haciendo es decir, en la primera coordenada, agarro en la función R y la derivo con respecto a I. ¿Y a eso qué le voy a restar? Cuando haga este producto de acá, la primera coordenada, a Q lo derivo con respecto a Z. Y así con todos los demás, es una cuenta de ganador que queda literalmente esto. ¿Sí? Así que bueno, esto a mí por lo menos como pique mnemotécnico me parece muy bueno, muy cortito. Para las personas que tienen mala memoria como yo, es muy bueno. Aunque a mí me resulta más acordarme de esta manera, pero te reconozco que eso me gustó mucho. Y bueno, más allá de esta definición, más allá del pique mnemotécnico, a cuento de qué nos interesa el rotor, bueno, muchas cosas, pero entre ellas, que, y esto es una consecuencia directa de lo que estábamos viendo recién en el ejemplo anterior, si yo tengo, bueno, primero que nada, un campo le decimos que es irrotacional, si el rotor nos da nulo, si el rotor es el campo nulo. O sea, que tengo decimos que X es irrotacional. Y una cosa que nos va a interesar de los campos irrotacionales, o mejor dicho, de los campos de gradientes, es que son irrotacionales. Y eso, insisto, es una consecuencia del lema de Schwarz que veíamos hoy. ¿Sí? Cuando justamente cuando el campo no era irrotacional, no lo hicimos directamente con el rotor, pero estaba el rotor ahí metido, involucrado, escondido, el campo no era de gradientes. Sin embargo, hay que tener cuidado con este resultado, y ese ejercicio que quiero hacer ahora como para prender alertas, de que cuando uno dice, un campo de gradientes es irrotacional, yo digo, y viceversa, no, también, no, si un campo irrotacional es gradientes, cuidado con eso, ¿sí? Porque hay que tener una condición que es que el dominio de la función que estoy trabajando tiene que ser lo que se llama simplemente conexo. ¿Sí? No sé si lo vieron en teórico, pero si no lo vieron en teórico, hablando mal y pronto, podemos hablar de homotopías y de curvas que son homotópicas a un punto, pero hablando muy en concreto y muy sencillo, lo que tiene que pasar es que, esto puede decir es muy peligroso, pero comillas, que el campo no puede estar pinchado. ¿Qué quiero decir? El dominio del campo no puede estar pinchado. Y ojo, ¿a qué me refiero con esto? Imagínense que estoy en R2. Imagínense que estoy en R2. Entonces, antes que nada, dije cosas importantes, no escribí nada respecto a esas cosas y me gustaría escribir. Entonces, yo voy a decir, bueno, si el dominio de U es simplemente conexo, de U, el dominio de X, U es el nombre que les voy a poner en mi es simplemente conexo, entonces el campo va a ser irrotacional, sí, solo sí,
es de gradientes. Cuando digo simplemente con eso, quiero decir que toda curva cerrada en él sea lo que se dice homotópica a un punto. ¿Qué quiere decir homotópica a un punto? Piénsenlo así, piensen como que se puede deformar de forma continua hasta llevarla a un punto. Miren, imagínense una circunferencia, por ejemplo, que yo la voy comprimiendo, hasta que pi se hizo un punto. Otra curva rara. ¿Sí? Pero siempre puedo ir como continuamente, como irla deformando, hasta que se haga un punto. Eso tiene que ver mucho con cómo es el conjunto sobre el cual estoy viviendo, o sea, el lugar donde puede vivir mi curva. Por ejemplo, lo que les quería decir hoy, si estoy en R2, ejemplo, me refiero a esto, simplemente con eso, ¿no? R2 menos un punto no es simplemente conexo. La culpa la tiene el sacarle un punto. El pinchazo es. Y es como que imagínense que tienen, no sé, una banda elástica y un clavito acá, es el punto P. Entonces, ustedes toman una curva cerrada que tenga al punto P adentro. Esta curva no es homotópica a un punto en este conjunto. ¿Por qué? Porque yo, no importa cuánto deforme, imagínense que tienen una banda elástica y un clavito ahí. Entonces, nunca pueden sacarla. Si estamos en el plano, no podemos salir en 3 dimensiones. Entonces, no puedo sacar mi banda elástica, no le puedo sacar el clavito de adentro, imposible. Entonces, tengo que ir como cerrándola, siempre tienes que ir cerrando cada vez más cerca del punto P. Pero al final, entonces, tendría que ser homotópica al punto P. Pero P no está en conjunto, entonces no puedo. Así que en R2, si yo lo pincho, ya no tengo un conjunto simplemente conexo. En R3 sí, en R3 si yo saco solamente un punto, ahí sí es simplemente conexo. ¿Por qué? Porque ahí tengo otras maneras de deformar la curva. De vuelta, es en la bandita, en el clavo, si yo ahora no solamente tengo que estar sobre una superficie, sino que puedo mover mi bandita elástica por todo el espacio, ahí es muy fácil, hago así, saco la bandita elástica, chao. O sea, puedo deformar mi curva continuamente esquivando el punto sin ningún tipo de problema. Ahora, si yo estoy en R3 y ya no me falta un punto, sino que me falta toda una recta, todo un eje, por ejemplo, ahí estoy en la misma situación que acá. No es un conjunto simplemente conexo. ¿Sí? Entonces, bueno, necesitamos que el dominio, el lugar donde yo pueda definir mi campo, sea simplemente conexo para que este teorema valga. Y como quiero dejar eso muy claro, porque parece, yo qué sé, dicho así y hablando tanto del tema, parece capaz que es difícil confundirse al respecto, pero después uno se da cuenta, se embala y dice, ay, calculo derivo, sé que me dio ese rotor divino. Y como, para ir así, el dominio, ¿cuál es? ¿Cuáles son las condiciones de existencia? No dejarse ganar por la prisa. Listo. Así que, no sé, voy a borrar acá arriba la descripción del rotor. Voy a dejar este comentario acá abajo porque el ejercicio que quiero hacer ahora, que es el 11, no sé si lo han hecho. Pero el ejercicio 11 justamente viene un poco a cuento de eso. El ejercicio 11 lo que nos da es un ejemplo de un campo, ¿sí? Que van a ver que no es de gradientes, y sin embargo es irrotacional. Y ahí uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿por qué? Porque el dominio en el que puedo definirlo, en el que está definido el mayor dominio posible, no va a ser simplemente conexo. Y eso es lo que nos va a complicar la existencia. ¿Sí? Entonces, el ejemplo que tengo es el ejercicio 11. Lo que nos piden, el campo que tengo es el siguiente campo. Tengo el campo X, y no lo dice así explícitamente, pero lo voy a escribir ya de entrada de esta manera. Es el campo que tiene en la primera coordenada y, por hecho, menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, x sobre x cuadrado más y cuadrado. Además me gusta este campo, este ejercicio,
Este campo porque es un ejemplo muy, muy cliché, es un campo que usa mucho, es como una especie de contraejemplo que anda por la vida siempre apareciendo. Entonces está bueno ver este campo. Es un campo que al principio es infinito, no tiene ningún problema, pero está definido, observen, está definido en R2 menos el origen. ¿Sí? O sea, el dominio no es simplemente conexo. ¿Por qué? Porque, bueno, el origen se me anula esto, ¿no? Y no es posible extenderlo de forma suave. Entonces, estamos en un dominio que no es simplemente con eso, y ahí vamos a ver justamente cómo eso, la ausencia de esta hipótesis, hace que yo pueda aparentemente negar si es que no me doy cuenta de este resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, el ejercicio nos lleva bastante de la manito. ¿Sí? Yo lo voy a todo no más mal pasa. ¿Sí? Porque, bueno, justamente lo que nos pide, o sea, podrías darnos la parte A de entrada y decirnos que preguntarnos si el campo es conservativo o no, o pedirnos probar que el campo no es conservativo, pero nos dicen cómo hacerlo. Nos dicen, no, ¿cómo calculamos, cómo probamos que el campo no es conservativo? Calculando, por ejemplo, la integral de una curva cerrada convenientemente elegida. Es decir, vamos a probar que la integral de este campo a lo largo de la circunferencia unidad no nos da 0, de hecho nos da 2pi, y como no nos da 0, ¿se acuerdan que había otro teorema que habíamos visto, más a cuento del práctico 6, que justamente nos decía, bueno, que un campo sea de gradientes es equivalente a que el campo integre 0 en toda curva cerrada que yo voy a tomar en el dominio. Entonces, bueno, como contrarrecíproco de eso, digo, si yo encuentro una curva cerrada en el dominio, que integre el campo ahí, y no me da 0, el campo no va a ser de gradientes. Y eso es lo que vamos a hacer como parte A y como parte de preámbulo de la parte A. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a hacer, parte A, acá puse ejemplo y lo puse ejercicio 11. Vamos a ver entonces que la integral en C del campo X nos da 2pi, y por lo tanto el campo X no es conservativo, es un ejercicio, lo que es lo mismo, no es de gradientes. Entonces, de vuelta es hacer una cuenta, no va a ser una cuenta muy difícil, hagámosla por practicar las tutoriales, pero van a ver que la gracia cuál es, la gracia es acá, por eso no dieron esta pista, ¿no? Esta C es la circunferencia unidad. Y bueno, la gracia es que está elegida la curva muy convenientemente para que las cuentas no queden lindas. ¿Sí? Pero la ventaja del teorema de equivalencia, como me dicen que tiene que integrar 0 en toda curva cerrada, yo para romper eso puedo elegir la curva que me quede más cómoda. Que si justo tengo suerte, la integral me da de mitad de 0, chao. Y acá, bueno, la circunferencia unidad es una buena aliada porque dice que tengo este x cuadrado más y cuadrado que es constante a lo largo de la circunferencia unidad. Entonces, es una buena opción. Bien, así que bueno, hagamos eso. Integremos en la circunferencia unidad. Primero que nada, recordemos que para parametrizar la circunferencia unidad, la manera más fácil que tenemos de hacerlo, y que nos va a servir acá, es decir, AC la puedo parametrizar con una curva alfa, cuyo dominio va a ser 0, 2pi, y su recorrido va a ser R2, tal que alfa de t es coseno de t, seno de t. ¿Sí? O sea, esto es básicamente t es el ángulo, y lo que hago cuando cambio t es ir rotando en la circunferencia unitaria. ¿Sí? Bien. Entonces,
para integrar, para hacer la integral del campo, vamos a tener que usar la derivada de alfa, así que ya calculamos, alfa prima de t, esto va a ser menos seno de t, coseno de t, y, por lo tanto, cuando yo quiera hacer la integral del campo a lo largo de C, lo que voy a tener que hacer es, recordemos la definición, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era tomábamos la parametrización, o sea, ahora estoy en una integral en R, mi dominio de integración es 0,2pi, y lo que voy a hacer es el campo X, pero aplicado a alfa, es decir, en lugar de poner X y voy a poner coseno de t, seno de t, y eso va a ir multiplicado escalarmente, o sea, producto escalar mediante, con alfa prima. ¿Sí? Recuerden que cuando yo haga X aplicado a, en lugar de X y coseno de t, seno de t, lo que va a pasar es que acá me va a quedar menos seno de t, y el denominador este me va a quedar 1, porque va a ser coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Va a ser siempre constante 1, esa es la gracia del asunto. ¿Sí? Así que, observación, y yo hago X de alfa de t, esto me va a quedar menos seno de t coseno de t. Es decir, menos i por x, y el denominador es 1. Y eso esto es lo que yo voy a tener que multiplicar escalarmente con alfa prima. O sea que lo que tengo es, en realidad, la norma cuadrado del mismo vector. O sea, tengo la norma cuadrada de ese vector. Tengo esto por esto, más esto por esto. O sea que la integral que estamos buscando, en realidad acá puse entonces, pero no afirme nada. Lo que voy a decir acá es que la integral que estoy buscando es la integral de 0 a 2pi, ¿de quién? Y bueno, del seno de, perdón, menos seno de t coseno de t, producto escalar, el mismo vector. Podría haberlo escrito como norma cuadrado, pero no quería inducir a conclusiones de dónde proviene esto, ¿no? O sea, qué casualidades de norma cuadrada. En realidad, justo estoy multiplicando escalarmente dos vectores que resultan ser iguales. ¿Sí? Y bueno, y ahora fíjense que esto me va a dar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, o sea, 1. O sea, todo este producto escalar de acá es 1. La norma de alfa prima es 1. La parametrización por longitud. Como estoy integrando la constante 1 de 0 a 2pi, esto me da exactamente 2pi. Y en particular esto además es distinto de 0. Así que el campo no va a ser de la Y. Y hay una cosa interesante ahí también, que es como que esto de alguna manera cuenta de la cantidad de vueltas que estoy dando. Si yo mi curva diese 2 vueltas alrededor de mi origen, que es el punto de pinchazo, digamos. La clave está en eso, está en que la circunferencia unidad, adentro de esa circunferencia unidad está el 0,0, que es el punto que no puede estar en el dominio. Entonces es exactamente la situación que yo les narraba hoy. La interacción que no puedo sacar de ahí. ¿No? Tengo la circunferencia unidad y está el pinchazo. O sea, ustedes tienen un dominio que está pinchado y quieren ver que el campo no es conservativo, elíjanse una curva que contenga el pinchazo. Si se eligen una curva por acá, ahí sí les va a hacer. Dice cuál es la curva, pero ya les digo que les va a hacer. ¿Por qué? Y bueno, pues pueden mirar como que esta curva está contenida en un dominio que es simplemente con eso, donde no hay agujeros. Pero acá, no importa, así que qué restricción yo me tome, siempre me va a quedar un dominio que no va a ser simplemente con eso. Va a estar todo pinchado. Entonces, no voy a poder, esta circunferencia no va a poder ser homotópica en este. Y de alguna manera, esta integral está contando la cantidad de vueltas que mi curva da alrededor del pinchazo. ¿Sí? Si me diera 4pi, por ejemplo, sería la curva que está dando 2 vueltas en lugar de una, y así sucesivamente. No es lo que nos convoca ahora, pero bueno, me parecía interesante que lo tengan en cuenta. Así que bueno, el campo no es gradiente, dijimos, y sin embargo vamos a ver, y no tiene mucho misterio verlo, que el campo sí es irrotacional. El rotor
da 0, lo cual ya vimos que no contradice ningún teorema, por suerte, porque bueno, el dominio, no se cumple la hipótesis de que el dominio sea simplemente conexo. No voy a borrar las cuentas todavía. Por lo menos no la última cuenta, esto va a sí. Sí. Voy a poner sin embargo, a pesar de que no hay ninguna contradicción en esto, voy a poner sin embargo. El rotor de X. Acá pensamos que estamos en el, por un momento, es como que decimos, bueno, estoy en R2, ¿qué hago con el rotor? Y bueno, R2 lo sumerjo, le hago una inmersión en R3. Es decir, si eso acaba de ser el plano horizontal, pues le hago el plano en el espacio. Y entonces el campo lo que hace es ser constante en esa tercera coordenada. Porque solo depende de X y de Y. En particular lo doy valor 0. Entonces, ¿qué va a hacer el rotor de X? Bueno, siguiendo la definición que habíamos visto hoy, permítame ponerle de nombre para hacerla más fácil a esta. P, a esto le ponemos Q, y a la tercera coordenada le ponemos 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en la primera coordenada, habíamos hecho hoy que era perdón, está bien, sin chat, no el RC. Habíamos dicho que era RI menos P sub Z, o sea, menos P sub Z, porque es RI sub R0. Después en la segunda coordenada, lo que vamos a tener es, habíamos dicho que teníamos, era Rx menos PI, menos PZ, perdón. Para acá hay algo que está mal, yo me lié. Esto es PI. ¿Cómo, perdón? No es P, es QZ, está bien. P no va porque está ahí, está bien, claro. Acá sí, acá lo que tengo que poner acá sí es menos PZ, es PZ, menos PZ. PZ positivo. Está bien, porque Z menos X, sí. Te digo, es el que estoy buscando, es el otro. Es el RX que no está porque es R es 0. Y acá, en la tercera coordenada, voy a tener, que en realidad estos son ceros, ¿no? Porque, claro, estoy hablando respecto a Z y Z, esto no depende de Z. El interesante es este, porque este va a ser ahora, hicimos que era Q sub I, no, P sub I, P sub I, Q sub X menos P sub I. Allá. No, bien. Conocer la entonces producto vectorial. Donde en realidad, bueno, como les decía recién, ¿no? Esto va a ser 0, porque esto siempre le va a pasar siempre que tengan un campo en R2, que tengan coordenadas, o sea, un campo en R2 que les quiera llevar a R3 para hacer el rotor, esto les va a dar 0, y esto les va a dar 0. Y acá, bueno, acá está el lema de Schwarz en juego. Y ahí es, sí, en la clase que hacíamos temprano, ¿viste? Si hacíamos lo del rotor que decías vos, nos iba a pasar eso mismo. Esto va a dar 0, látiz de onda, esto iba a dar 0, látiz de onda, y esta era la que habíamos chequeado con el lema de Schwarz. O sea, fue lo que chequeamos efectivamente. No lo ven en cámara, pero tenemos citas acá abajo, si quiere comentar el auricular. Bien. Entonces, simplemente ahora calcular Q sub X y P sub Y, es decir, la derivada de esto con respecto a X y la derivada de esto con respecto a Y. Entonces, Q sub X de XY, permítame la expliqué. Sería X y Z porque ya vamos a hacer la 3, pero permítame hacer esta echada de pasar a X y sí, en Z no pasa nada. Interesante sería. La derivada de esto me va a dar es este de acá, así que regla del producto mediante me va a quedar X cuadrado más Y cuadrado, es decir, la derivada de esto por esto,
menos x por 2x sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto va a ser con una y a la otra también. O sea que lo que más interesa es qué pasa con el numerador. Y el numerador me va a terminar quedando x cuadrado menos 2x cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado. O sea, y cuadrado menos x cuadrado al cuadrado. Y como podrán imaginar, sino que hay como muchas, es como cierta antisimetría en esto, ¿no? O sea, son simétricas a menos del signo. Cuando hagamos P sub i, lo que va a pasar es que va a quedar lo mismo, pero con el signo cambiado. Es decir, menos y cuadrado más y cuadrado. P sub i, de modo similar, más si quieren, podemos dar cuenta un poco más rápido. El denominador va a tener lo mismo, porque va a ser el cuadrado del denominador este. Cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y cuando haga el numerador me va a quedar la derivada de esto respecto a i, menos 1, por x cuadrado más y cuadrado, es decir, menos x cuadrado menos y cuadrado, y después me va a quedar menos i por 2i, o sea, en realidad menos i por 2i, o sea, más 2i cuadrado. O sea que me termina quedando, para decir algo que voy a escribir porque por esas cosas en el aire, a veces, no me deja. No me quedan iguales, está bien, tengo que hacer acá. Porque fíjense que lo que me termina quedando es menos x cuadrado más y cuadrado menos, de la regla del producto, menos i, o sea, más i, por la derivada del denominador, que es 2i. Y esto es exactamente lo mismo que antes. Es decir, i cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y bueno, por supuesto que obviamente eso implica que cuando yo haga el rotor, cuando haga esta diferencia, esto acá lo pongo en otro color, como para que quede lo que son más posterior, esto me da 0. Para todo punto del dominio. Para todo punto de R2 menos R2. O sea, tenemos un campo que es irrotacional, pero que no es de gradientes. Insisto, ¿qué pasó? ¿Se rompió un teorema? No se rompió nada. El asunto es que falla la hipótesis, que no hay que olvidarse de que el dominio no es simplemente conexo. Insisto, como veníamos muy advertidos de antemano, no parece difícil darse cuenta, pero si uno viene embalado a hacer las cuentas, está esto es divino, todo es infinito, pero claro, capaz que no nos dicen explícitamente cuál es el dominio de esto, pero el asunto es que el dominio de esto no puede contener a luz. No puede contener el origen. Entonces, cualquier curva que contenga el origen va a generar problemas. Problemas en el sentido. Porque ustedes pueden decir, pero le doy un valor a este campo en origen, pero no le puedes dar un valor que haga que la extensión esa sea de clase C1. Entonces, no hay manera de arreglarlo el campo, digamos. Así que a modo de pequeña moraleja, digamos que el problema, por así decirlo, es que el dominio de X no es simplemente conexo. Hablando en feo, estaba pinchado. Estaba pinchado y estaba en R2. Eso no da problemas. Otra cosa también que está bueno que se queden como de recuerdo, ¿no? En R2, un conjunto que tiene pinchazo no es simplemente conexo. En R3, en cambio, sí. En R3, una cantidad, pongámosle, infinita de pinchazos puede soportar. Porque sí, es como que digo, bueno, si estoy en R3 y puse varios puntitos del espacio por los cuales no puedo pasar, yo igual la curva puedo ir deformándola de manera de ir esquivando esos puntitos. Ese tipo de cosas que son técnicas de probar oficialmente, pero que uno las dice y son reconvincentes. Entonces, bueno, eso. Acá venimos bien, ¿no? Sí.
La misma se fue Maite hace rato. Si hacer alguna pregunta de esto, es un gran momento. Yo me tomaré un mate para generar ese espacio donde preguntarme cosas. Caso contrario, proseguiré con los otros ejercicios que tengo pensado, que me parece muy interesante de discutir. Voy a parar un segundo la grabación. Volvemos a ver. Entonces, nadie pregunta nada. No sé si están ahí, ¿están vivos? ¿Están ahí? Sí, sí. Está bien, bien, bien. Entonces, si les parece bien, mi idea es ahora trabajar un poco con el ejercicio 12, que no sé si en el teórico trabajaron mucho de esa manera. Tiene una onda, ese ejercicio fue hecho antes y hasta tiene como una firma muy particular de quién lo puede haber diseñado. Es un ejercicio interesante y a diferencia de lo que venimos haciendo ahora, que es como cuentas, este es un poco más conceptual. No sé si lo vieron, pero es uno que tiene un dibujito, que lo que hace es dar un campo, ¿sí? un campo de, digamos, que representa la velocidad de un fluido. Es una aplicación que podemos hacer para los campos. Es decir, cuando tengo un fluido que va por un caño, y dice, bueno, es un tubo cilíndrico, un caño, y dice, bueno, cada punto, cada partícula del fluido, ¿a qué velocidad se está moviendo? Suponiendo que es un fluido que se está moviendo. ¿A qué velocidad se mueve? Y bueno, en este caso, en el campo que nos está dando el ejercicio, ese campo tiene una velocidad, o sea, el fluido tiene una velocidad, que depende de qué tan cerca esté de las paredes del cilindro y del caño. Es decir, es un campo que está en R3 y el dibujo está hecho como una sección, ¿sí? Como visto, pero en realidad se entiende, y lo vamos a tratar de dibujar un poco más tridimensional ahora, que es un campo en R3 y que depende de que depende de la distancia al centro. Así que, ejercicio 12. Escuchemos. El ejercicio 12, el dibujo que hace el práctico es el siguiente. Nos pone un tubo, que lo dibuja así como si lo estuviéramos seccionado, y me dicen, bueno, tengo un campo que es más o menos una cosa así, que cuando tengo puntos que están, cuanto más cerca hay un eje en el medio, ahora voy a dibujar el eje punteado, y cuanto más cerca del eje estoy, más largo es el módulo del campo, o sea, más rápido se mueve el fluido. Siempre se mueve en esa dirección, una dirección que es horizontal. Si el caño está horizontal, es una dirección que es paralela a la dirección del caño. Si hay un eje, es el eje del cilindro, que es este, y la dirección es paralela al eje. En realidad, estas secciones pueden imaginar, si quieren, que este es el cilindro, ¿sí? Y que lo que está pasando entonces es que es radial esto, es decir, si yo estoy a esta altura, verticalmente hablando, pero más sobre la pared que está hacia mí, digamos, del campo, también va a ser chiquito el módulo. Voy a intentar dibujar 3D y voy a fracasar estrepitosamente, pero lo voy a intentar. Es decir, yo tengo mi tubo así, voy a dar una ilusión de profundidad. El eje, voy a dibujar en rojito. Acá, imagínense que viene el eje ahí. Y entonces, los vectores más largos son los que están en el eje, los que están sobre el eje. Y si yo pongo vectores, puntos que están cerca de las paredes, en cualquier parte, pero cerca de las paredes, van a ser cortitos. Y más aún, si yo agarro una circunferencia, un cilindro centrado en el mismo eje del caño,
ahí todos los campos, todas las flechitas van a ser iguales, todos van a tener el mismo módulo. ¿Sí? Es un campo radial, es un campo que solo depende de la distancia al eje. ¿Sí? Entonces me parece importante porque de alguna manera es como entender dónde estamos parados, cuál es el campo que estamos estudiando, no sabemos qué fórmula tiene, ergo no vamos a hacer muchas cuentas concretas, vamos a trabajar más conceptualmente y hacer las cuentas que son como más evidentes, pero no sabemos en detalle la fórmula del campo. Sabemos que se comporta de esta manera. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Investigar sobre este campo, y bueno, nos pide investigar qué pasa con el rotor y con la divergencia. Fíjense, me dice, investigar en qué puntos del interior del tubo el campo tiene rotor no nulo y divergencia no nulo. Cuando dice y, no quiere decir simultáneamente, sino que me está diciendo investigue por un lado el rotor y por otro lado la divergencia. Sí, de paso hablamos un poco de la divergencia, que no hemos hablado, y una expresión muy sencilla, pero bueno, está bueno verla. ¿Sí? Entonces, primero que nada, intentemos, para calcular el rotor tenemos que, técnicamente tendríamos que derivar cosas, ¿no? Y después con la divergencia es, así como el rotor era una especie de producto vectorial, es algo parecido, pero con el producto escalar. La divergencia es un campo escalar. Pero bueno, básicamente vamos a necesitar las derivadas del campo. ¿Sí? Vamos a necesitar conocer un poco el campo y dar las derivadas del campo. Ya dijimos que sabemos muy poco del campo, más allá del dibujito que hicimos. Entonces, lo primero que yo intentaría hacer es, bueno, tratemos de dar algo parecido a una definición. Cuando digo algo parecido a una definición, quiero decir ponerle etiquetas a las cosas y tratar de por lo menos, saber lo más grosso que pueda saber sobre el campo. Joaquín se durmió, Joaquín estaba durmiendo en siesta, pero acaba de entrar. Hola Joaquín, buenas tardes, noches. Entonces, pongámosle X al campo de velocidades, que es el que dibujamos, ¿no? Y siguiendo un poco la notación que veníamos usando hoy, digo, le voy a poner, es un campo en R3, le voy a poner le voy a poner nombre a las coordenadas, P, Q y R, y a ver qué me pueden decir ustedes acerca de P, Q y R. Primero que nada, si vamos a trabajar en un sistema de ejes, en R3, estaría bueno esto contextualizarlo en el sistema de ejes, ponerle a esto los ejes. Yo propongo, pero es totalmente arbitrario, podría ser de otra manera, propongo que, yo no sé, acá puede estar el origen, este eje rojo que dibujé acá podría ser el eje X, y si fuese así, entonces mi eje Y tendría que estar acá, o sea, ortogonal a este, siguiendo la regla de la mano derecha, y el eje Z vertical. Obviamente, si yo elijo hacer coincidir el eje del cilindro con cualquier otro, no importa, eje cartesiano, no pasa nada, es lo mismo. Mientras hagamos todo coherente, las cuentas van bien. El visitante se fue, así que ahora puedo transitar libremente por el cuarto. Bueno, ¿qué me pueden decir ustedes acerca entonces de, ahora que ya le pusimos etiqueta a todo, pusimos un sistema de ejes, le puse nombre a esto, ¿qué podemos decir en este campo? O sea, de las funciones P, Q y R, o de las derivadas de las funciones P, Q y R, lo que se les ocurra. Primero que nada, miren las flechitas, ¿no? Yo dije recién, el eje del tubo, este eje de acá, es el eje de las ejes. Entonces, mi campo, las flechitas están acá. ¿Cómo son? O sea, yo digo, por ejemplo, ¿qué coordenadas tiene X de este punto? Va a tener coordenadas algo, ¿no? Algo es el módulo de este vector, este es la coordenada en X. En Y va a tener coordenada 0, porque está sobre el eje X.
Y en Z va a tener coordenada 0, porque está sobre el eje X. Y lo mismo con todas las demás, porque son todas peritas paralelas, todas en la dirección del eje del tubo. ¿Sí? Recuerden que el campo en realidad el campo me devuelve el vector, digamos, la dirección del vector, no el vector colocado. Es decir, mi campo, o sea, estas funciones de Q y R, va a tener dirección, va a tener coordenadas, donde la función Q y R son nulas. Es un vector que en realidad solamente tiene coordenadas, y en P, bueno, va a valer algo que va a ser el módulo de la flechita esa. Y que eso sí va a depender del punto, va a depender de qué tan cerca o tan lejos esté del borde, como les decía recién. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, estamos mucho más cerca de saber algo acerca del rotor. Si quiero calcular tanto el rotor como la divergencia, ahora digo, bueno, entonces el rotor de mi campo va a ser, porque en la definición hemos dicho que esto era, tengo que hacer acá en la primera coordenada, involucro a las derivadas de Q y de R, así que acá 0. Después, en esta coordenada, involucro a las derivadas de estas dos, en particular PZ y RX. PZ menos RX, pero R es nulo, así que PZ. Y en la tercera coordenada, involucro a estas dos derivadas, en particular voy a hacer QX menos PY. Q es 0, así que me va a quedar simplemente menos P. Entran en juego las derivadas parciales de P. Que P no sabemos demasiado, pero algo sabemos. ¿Okay? Entonces, ante la pregunta, y acá podemos manejar también un plano un tantito intuitivo, pero ante la pregunta de cuándo se anule, cuándo no se anula el rotor o cuándo sí se anula el rotor. Más que nada cuándo no se anula. Cuando el rotor es no nulo. Yo digo, bueno, ¿dónde sé que no se va a anular el rotor? Si es que pasa la anulado eso. Y bueno, en principio lo que puedo saber es que no se va a anular donde no se anulen alguna de estas dos, ya sea P sub Z o P sub I, y o P sub I. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con P sub Z y P sub I? ¿Cuándo se anula? ¿O cuándo no se anula? Mi mayor sugerencia es mirar este dibujo y piensen que moverme a lo largo del eje de las zetas, por ejemplo, que es moverme verticalmente, sería como moverme en esta dirección de acá. Entonces, yo tengo una función que lo que hace es, a lo largo de dado un punto, me devuelve el módulo de esta flecha. ¿Sí? Estamos hablando de una función escalar, P, que hace eso. Y P sub Z es la variación de esa función P a lo largo de este eje. Algo muy similar va a pasar con I, porque en realidad, como esto es radial, lo que hace el comportamiento en Z y en I va a ser el mismo, esencialmente. Ahí va, ahí dice cuando se anula solo en el origen. Exacto, okay. Se anula solo en el origen. ¿Por qué? Porque en el origen es donde se maximiza la función P. O sea, la función P, si lo piensan que eso da un punto, les da el tamaño de la flecha. Entonces, empiezo acá con una flecha cortita, ¿no? Mi función lo que hace es, si le dibujo mi función, lo que hace es, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, llegó al máximo y ahí empieza a decrecer, 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 decrecer. Es decir, es monótona, hasta acá, decreciente, después es monótona decreciente, y acá se maximizó. Entonces, la derivada parcial con respecto a z, en estos puntos de acá no se va a anular,
va a tener derecho signo positivo, bueno, si estoy moviéndome para allá, en realidad va a tener signo negativo, como estoy yendo para arriba, o sea, está decreciendo, y acá va a tener signo positivo. No va a ser. Y entonces, por lo tanto, el rotor no se va a anular. Exactamente lo mismo pasa si miro P sub I. Si es la misma idea, pero acá tendría un vector saliente de pizarrón y es más difícil de dibujar, pero es la misma idea. Así que se anula, sí, solo sí. Sí. Esto entonces se anula. En realidad, voy a hacer una corrección a lo que dijo aquí. No se anula solo en el origen. Se anula solo en el eje del signo. ¿Sí? O sea, porque el origen sería este punto de acá, pero en realidad si yo tomo este punto de acá o este punto de acá, me pasa exactamente lo mismo. De hecho, si yo tomo secciones, sospecho que con quién quisiste decir eso, pero no estoy segura. Si yo tomo secciones que sean rebanadas así del caño, el campo es igual. O sea, si yo miro una sección que sea, ese es el origen, ponele. Si yo miro una sección que sea acá, lo que va a pasar con las flechitas es exactamente lo mismo que pasa más adelante. Así que entonces lo que puedo decir entonces, en realidad no el origen, sino que lo que tiene que ser 0 es X e Y. Perdón, Y y Z. X por ser cualquiera. Sí. X. No, Y hicimos igual 0 y X igual 0. O sea, si estoy en el eje X. Sí. Y igual 0. Y Z igual 0. Y Z igual 0. Bien, eso con respecto a el rotor. Es decir, fuera de ese eje no se anula y dentro de ese eje sí se anula. ¿Qué pasa con la divergencia? Recordatorio. Recordemos primero que nada la divergencia. ¿Sí? En general, la divergencia de un campo la vamos a definir. Acá ya no, puede ser R3 o puede ser cualquier RN. La definimos como. Mucho esto es un teórico, pero en clase sí llegaron. O hace rato que marco, por lo menos según tengo entendido. Capaz que no yo estaba en. Capaz que estás viendo el borde diferido o algo. ¿Pero qué te llegaron? Ah, ok. Igual la definición más es muy inocente. La definición es simplemente, así como el rotor lo podíamos ver como el producto vectorial del operador nabla con el campo, acá podemos pensar que es el producto escalar del operador nabla con el campo. Es decir, lo que estoy haciendo es decir, hago una sumatoria desde i igual 1 hasta n, donde es la dimensión en la que estoy, acá sería 3, o estoy en R3, pero en general, si el campo está en Rn, que sea. En este caso voy a poner igual 3 porque es el ejemplo. ¿De quién? Y bueno, de las derivadas, o sea, si mi campo X tiene coordenadas x1, x2, xn, esto va a ser la derivada de la coordenada iésima del campo, derivada con respecto a justamente la coordenada iésima. En este caso concreto, en el caso de este ejemplo, en este ejercicio, lo que estoy diciendo en realidad es P sub X más Q sub I más R sub Z. Es decir, a este lo derivo respecto a la primera variable, a este respecto a la segunda y a este respecto a la tercera y sumo todo eso. Más RI, perdón, QI más R sub Z. ¿Sí? O sea, esto es un campo escalar, o sea, esto es una función que va a recibir un vector, ¿sí? O sea, y de X es algo que está preparado para recibir vectores de R, en este caso R3. Recibe un vector y me devuelve esto aplicado al vector.
Lo que quiero saber en este caso, bueno, cuándo, o sea, para qué vectores del espacio se anula la divergencia. Primero que nada, primera observación. En el ejemplo que estamos trabajando, habíamos visto que R y Q eran funciones nulas, así que estas derivadas no van a dar 0. Hasta acá es la definición general, acá ya me puse a trabajar en el ejercicio. Como Q, R nulas, la divergencia del campo X en este caso va a ser simplemente P sub X. ¿Y qué pasa con P sub X? Recuerden de vuelta, P al final termina siendo la función, habíamos visto que la única función que me dice que me está dando información posta acerca del campo, me está diciendo, dado un punto, el tamaño del vector, porque el vector solamente se mueve en X. Pero a su vez estoy mirando cómo varía esta función, la función que da un vector me da el mundo de la flecha, cuando yo muevo mi punto, mi vector original, a lo largo del eje X. Es decir, yo me paro en este punto de acá, por ejemplo. Es una flechita asociada. Ahora me paro en un punto que está cerquita, pero alineado horizontalmente con él. Me paro en un punto que está más cerquita. ¿Cómo va a ser el campo? ¿Cómo varía el campo cuando yo me muevo un poquito a lo largo de la dirección horizontal? No cambia, ¿no? No cambia, exacto. Ya vimos que como solo depende del radio, de su campo radial, es constante. Ahí. Con respecto a ese eje, si yo solo muevo el eje X, el campo es constante. Por lo tanto, P sub X es nula también. Porque si tengo una función constante y la derivo, me da 0. Pues P es constante. A lo largo. O mejor en la dirección del eje X, sería la manera más cómoda de hacerlo. Más adecuada. En la dirección. Que digo así, en la dirección o X, porque estoy diciendo en la dirección del eje de las X, quiere decir no solamente a lo largo del eje de las X, que también lo es, sino a lo largo de cualquier recta fija que sea paralela a ese eje. O sea, yo agarro cualquier punto, me muevo un poquito en esa dirección, el campo no cambia, ergo P sub X me da 0. ¿Sí? Así que la divergencia, en este ejemplo, va a ser siempre nula. ¿Sí? Va a ser siempre nula. Creo que solamente eso preguntaba el ejercicio, pero déjenme ver. Sí, solamente eso. ¿Qué punto multiplicación de cubo? Tenemos rotor y divergencia no nulas. Ah, muy bien. La partida por un brillo. No. Ah, no veo nada de la pantalla. Bueno, y no sé si hay alguna cosa puntual que quieran consultar. Si no, yo quería, no quiero tener muchísimo tiempo, pero quisiera hacer más una resolución, un comentario. ¿Sí? Que es el ejercicio 14. Y es general. El 14 como pretexto en realidad para tener como otra herramienta que está bueno tener. El ejercicio 14
lo que nos dice, y de paso ver una definición que tampoco vimos, ¿no? Que es la de potencial vector. Habíamos visto hoy la definición de potencial, hoy no, la vez pasada en realidad, la definición de potencial escalar. Básicamente era decir, bueno, es una primitiva, pero de los gradientes. Y tenemos otra definición que está bueno recordar, o ver si que no lo vieron todavía en el teórico, o sea, que estén siguiendo, que es la definición de potencial vector. Que es algo así como una primitiva respecto al rotor. Quiero empezar así, ¿no? Entonces yo tengo un campo o X, ¿sí? Un campo X que le vamos a pedir, bueno, que sea C1, a X, que sea C1, que esté en R3, etc. Es I, un campo que va a ser C2, que cumple ¿qué? Y bueno, que cumpla que el rotor de I sea X. Es un potencial vector. Primitiva con respecto al rotor, digamos. Que es un campo cuyo rotor me da X. Y bueno, y el ejercicio 14 justamente lo que nos pide es investigar si un cierto campo dado tiene un potencial vector. Entonces uno se encuentra con eso, hay ejemplos de cómo hallar un potencial vector, pero al igual que nos pasaba con los potenciales escalares, tiene esa cosa de, bueno, voy a intentar resolver una ecuación diferencial, de integrar respecto a una variable, de integrar respecto a la otra, es un poquito engorroso. Pero siempre que uno pueda, sobre todo cuando uno quiere probar que no hay un potencial vector, uno se puede intentar encontrarlo, empiezo a operar, lo intento encontrar, no lo encuentro. ¿Será que no lo encuentro porque no hay o porque no le estoy pegando las cuentas? Y en ese sentido, hay un resultado que me parece muy interesante y que en el ejercicio 14 sale muy simple por ese resultado, que es el siguiente. Una situación clave es que, esto no me acuerdo, no lo leo usted, pero también tiene teórico, y es que si un campo X, algo que no dije, perdón, pero también cuando tenemos un campo que admite un potencial vector, decimos que el campo es un campo de rotores. ¿Sí? En este caso decimos que X es campo de rotores. Así como dentro de un campo de Gauss es un campo de rotores. ¿Por qué me importa esta definición? Porque ahora yo voy a decir si X es un campo de rotores. Es decir, si X admite un potencial vector, entonces lo que va a pasar es que la divergencia de X es nula. O dicho en otras palabras, que el campo es solenoidal. Es lo mismo que decir, la palabra sofisticada para decir que la divergencia es nula. En particular, ¿qué me va a interesar de esto para el contrarrecíproco, para el ejercicio 14? El contrarrecíproco. Si la divergencia de mi campo no es nula, si no es el campo, no es la función nula, entonces mi X no va a ser de rotores. Entonces uno dice, tengo este campo, quiero ver si tiene un potencial escalar. Ok, primero que nada voy a hacer algo fácil y barato, que es voy a calcular la divergencia, a ver si donde no me llega a 0, chao. Entonces, aplicación, por eso quería comentar brevemente el ejercicio 14. Nos piden investigar si este campo es de rotores. Está bien. O sea, me piden en realidad investigar si hay un potencial escalar y en caso afirmativo hallarlo. Escalar no, un potencial vector, ¿sí? En caso afirmativo hallarlo. ¿Sí? Y el campo es bien inocente. ¿Sí? El campo es X igual X, Z. Yo digo, ¿tiene este campo un potencial vector?
y nos sacamos de arriba el problema de una manera súper elegante, porque entonces digo, voy a llamar divergencia del campo, que además si uno ya tiene medio con las cuentas ágiles, ya se da cuenta que no va a dar cero, porque lo que derivar la primera coordenada respecto a x y la segunda coordenada respecto a y, la tercera coordenada respecto a z, y sumarlo. Eso no va a dar cero ni aparte. Entonces digo, ojo, miren que la divergencia de x es igual a, me voy a poner x sub x y sub y, se lo suelo porque es muy topofónico, así que me voy a poner acá p, q y r a esto, o sea, esta es la función p de x, z igual x, esta es la función q de x, z igual y, r de x, z igual z. Entonces esto me va a quedar de vuelta p sub x más q sub y, o con los problemas de ordenamiento del abecedario de q sub y más rz, donde p sub x es la derivada respecto a x de la función x, o sea, 1. Esto es la derivada respecto a y de la función y, o sea, 1, y esto, idem. O sea, esto me da siempre 3. Y claramente no es nulo. Es constante, pero no es nulo. O sea que mi campo no es solenoidal. Y por lo tanto, gracias a este resultado, esta observación viene del simple hecho de calcular la divergencia de algo que es rotor de otra cosa. Si divergencia de un rotor de algo siempre me hace. Entonces, bueno, como la divergencia de mi campo resultó no ser nula como función, entonces mi campo no puede ser rotores y no puede admitir un potencial vector. O sea que la moraleja es, si nos avivamos de esto, el ejercicio 14 queda muy simple. ¿Sí? Otra herramienta para tener así como el bolsito de herramientas para este tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé mucho más que comentar después. Capaz que le viene, si quieren, hacemos algún ejemplo del 15 o 16, que ahí, bueno, el 16 aparte lo dice explícitamente, ¿no? O sea, dice, comprobar que la divergencia es 0, ¿sí? Y ahí, y hallar un potencial vector de x, entonces, sí, pues en realidad es un físico así, en condiciones adecuadas, esto es, creo que tenemos que pedir también simplemente con eso. No, debo pedir que sea seguro. Es decir, así como yo dije recién, bueno, un campo que sea de rotores, perdón, sí, digo, un campo que sea de rotores es solenoidal, o sea, un campo que de rotores tiene divergencia nula, también vale recíproco, si la divergencia es nula, entonces el campo de rotores C1, todo eso. Entonces, eso, bueno, está bueno porque nos permite saber algo sobre la existencia de un potencial escalar, no es muy útil, digamos, a la hora de hallarlo. Potencial escalar no, potencial vector. No es muy útil a la hora de hallar. Ahí hay que, bueno, hay que remangarse y hacer unas cuentas. Capaz que la vez que viene arrancamos con algo de eso. ¿Sí? Igual, para la vez que viene me interesaría, porque creo que yo vino que no soy de hacer muchos ejercicios en cantidad, me gusta así como tener métodos detallados, eso, pero no tanto cubrir todo el práctico. Me parece que está bueno que ustedes hagan, siempre lo digo, siempre lo digo en la clase, que ustedes hagan el práctico en la medida de que ahí es cuando se dan cuenta si entendieron o no. Así que bueno, me interesaría pila el viernes, siempre, en particular el viernes, más allá de hacer algún ejemplo del 16 o el 15, también traer cosas del práctico que
que les hayan trancado a ustedes, ¿sí? No tanto, porque si no estoy un poco como adivinando dónde están los nudos o dónde están las cosas que me parecen pintorescas e interesantes de ver. Pero bueno, nada mejora que a ir a los verdaderos nudos, a las verdaderas dificultades que se encontraron. ¿Sí? Así que en la medida de lo posible, si tienen dudas, traigan dudas respecto a los 7, y van a abrir mucho más. Si no, bueno, hacemos algunos ejemplos de esos. Y arrancar con el 8 no creo. Voy a pensar, pero no creo. El 8 todavía. Pues capaz que la semana que viene sí, sin duda. Pero bueno, eso sería un poco lo que les encomiendo y lo que hacemos la vez que viene. ¿Sí? ¿Cuánto dura este práctico? Este práctico dura 16 ejercicios. No, hablando en serio, bueno, lo que les decía recién, hasta la clase que viene, inclusive, pongan que sea 3 clases. Y después lo que nos queda de semestre, que son algo así como 3 semanas, creo. Así que vamos a dedicar a los prácticos 8 y 9, que son largos. ¿Sí?